Bien, a nuestra Universidad Nacional de Salta a través del instituto que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, integrante también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, y damos la bienvenida al licenciado Gastón Carrazán. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido. Hola Daniel, buen día a la audiencia. Muy bien, bueno, ya veníamos hablando y previendo lo que podía llegar a pasar este mes con el tema de la inflación y los datos del IPC que no han sido una sorpresa, creo que era lo que se esperaba. En todo el tema del gobierno nacional creo que ha sido un aliciente, una buena noticia que ya no deja de sorprender, pero sí creo ratifica un poco el rumbo económico, da razones de por qué se están haciendo las cosas que se hacen. ¿Qué mirada tienen los economistas? ¿Era lo previsible, digo, este 2.6 que se ha dado a conocer ayer? Bueno, era de esperar, sí, Daniel, porque incluso ya había algunos adelantos de consultoras que habían hecho sus relevamientos semanales. Hay algunas consultoras que tienen con mayor frecuencia, más alta frecuencia el relevamiento, que te lo hacen por semana en vez de hacerlo por mes. La ciudad de Buenos Aires ya había sacado el dato, con lo cual ya esperábamos. Sí teníamos pensado de que se iba a desinflar, no ha sido ningún dato. También tenemos que ver otras variables asociadas. Hay una cantidad de dinero que se mira, que se llama M3, un agregado monetario, que tiene el circulante que utilizábamos, depósitos y otros aspectos. Y estábamos esperando que exista lo que se llama una desaceleración de la tasa de inflación. Y ahí tenemos que ver un poquitito adentro qué es lo que le está pasando a esta tasa de inflación, porque el dato que nos da INDEC es que hay una variación mensual del 2.6%. O una variación interanual del 32,4%. Entonces, si nos ponemos a ver cómo estamos tal vez a datos de hace capaz que 8 o 9 meses, ahí está en la plaquita, tenemos que ver que, curiosamente, la composición de aquellos capítulos que están presionando al alza para la tasa de inflación no es la misma que hace un año estaba presionando al alza. Es decir, hoy podemos estar a los niveles de agosto del año pasado, cuando comenzó a acelerarse la tasa de inflación. Pero en aquel momento tenías otros capítulos, como eran los capítulos alimenticios, que pechaban. Y hoy por hoy tenés una recomposición de tarifas de servicios públicos, que es lo que principalmente está empujando para arriba la tasa de inflación. Es decir, como una conclusión medio general, nosotros nos tenemos que acostumbrar medianamente a este nivel de inflación hasta tanto los servicios o las tarifas de los servicios públicos se recompongan por completo, porque más allá del shock externo que significó la guerra, que el paso de Hormuz, que afectó el petróleo, ya tenía prevista el equipo económico la estrategia de ir quitando subsidios de las tarifas de los servicios públicos, de los combustibles, de algunos bienes y servicios que están subsidiados, para que de a poquito se vaya recomponiendo. Con lo cual, a veces decir, bueno, y que no era que iba a llegar a cero, y creo que es muy ambicioso y que no se va a dar en el corto plazo, porque todavía tenés que sanear un montón de precios relativos. Así que creo que tendríamos que acostumbrarnos a este nivel. Digamos, si tuviéramos que establecer, bueno, ahí vos lo tenés en tu gráfica, creo que se explicita cuáles son los servicios o los productos que más se encarecieron en el último tiempo, o al menos los que, pese a esta baja de la inflación, no se dieron en su valor, en su costo. Y fíjate que son la de los servicios públicos, transporte principalmente, que es el que todos hemos sufrido, entre comillas, un aumento en los precios del transporte en general, porque ahora el colectivo es más caro, el combustible es un poco más caro, entonces el taxi, el Uber te sale un poquito más caro. Esas tarifas, esas tarifas son las que más se están pechando, porque, de nuevo, podemos ya haber sacado el efecto de la guerra, porque ya se trasladó, pero sí tenemos que esperar que este capítulo siga presionando al alza constantemente. Exacto. La educación también es un servicio que está tratando de recomponer. Fíjate vos que hay algunos sectores que no pudieron, por una cuestión de validación de la demanda, trasladar los altos costos de los últimos meses del año pasado, de los primeros meses de este año. Te llegaba la lista del mayorista, por dar un ejemplo, con un 10% de aumento, y no podías trasladarle inmediatamente al mostrador porque no tenés validación del otro lado, nadie te puede comprar tan caro. Entonces
muchos empresarios lo que hicieron fue ir goteando ese aumento. Entonces tenés un 2, un 2, un 2, un 3, un 5, para poder incrementar, para poder, bueno, otra vez hacerse de su stock. Y fíjate que la comunicación, vivienda, agua, electricidad, todos los gastos que nosotros le llamamos de housing en general. Y curiosamente, en el noroeste se comporta un poquito parecido. Si podemos ver la otra plaquita. Pero hay un ítem que nos llama mucho la atención, que uno de los ítems que más creció en el noroeste tiene una variación similar, 2.5% de precios, pero uno de los que nos llamó más la atención es nuevamente hoteles y restaurantes. Es como que este ítem sigue creciendo, y fíjate vos que en el noroeste fue de alrededor del 4%. Sí, el 4%. Entonces es un ítem que ha variado mucho, 4.4, porque ahí están también comidas fuera del hogar, y es un ítem que está presionándose mucho tiempo al alza, y entonces estamos viendo ahí que los hoteles, los restaurantes, los comedores de afuera son uno de los que están pechando, tal vez por recomposición de precios, tal vez por tratar de obtener un poquito más de ganancia. La verdad es que no creemos que sea una buena estrategia, porque estamos sabiendo que los individuos con los ingresos bajos que tienen están tratando de comprar la menor cantidad de bienes culturales y de recreación posible. Es decir, si antes salías a comer 2 veces al mes con tus amigos, bueno, ahora vas una vez. Sí. Entonces, y a su vez que esa facturación se trate de compensar con un mayor precio, bueno, nos parece que ahí como que se está errando un poquitito, y particularmente en Salta, que es un destino turístico que lo va a encarecer un poquito más. Bueno, ahí habría que corregir algo, porque en verdad al sector mismo le va a afectar que esté más alto que la inflación. Te hago una consulta. Cuando vos hablas que ¿aumentan los valores, los precios, o estos aumentan porque también crece la demanda? Digo, si yo lo pongo más caro, es como que sé que no va a venir la gente porque está más caro, pero también puedo entender que está más caro porque la gente va, entonces no siente tanto el impacto y continúa yendo, por eso la actividad sigue en alza. Bueno, excelente el análisis, porque puede ser las dos cosas. Puede ser que vos tenés un exceso de demanda y entonces por eso mismo vos te animás a subir el precio, porque claro, sabes que hay gente que está queriendo tu producto, o a su vez, que creo yo que puede ser de los dos, pero querés recomponer un poquitito tu resultado económico y subís el precio, y te quedás cada vez con los mismos consumidores o con un poquito menos de consumidores vendiendo a un precio un poquito mayor. Creo que tiene que ver con un poco de los dos. Sí. Particularmente en el caso de los restaurantes creo que tiene que ver más con la segunda parte, porque sí hemos visto que las compras de estos bienes de ocio, llamado ocio en general, ¿no? Sí, sí ha mermado bastante. Exacto. Y hay otro factor, mientras buscas tu próxima placa, también que quiero comentarte, cómo está creciendo, y me tocó en esta última semana evidenciarlo, digamos, en primera persona, las diferencias que hay cuando vas a pagar un bien que vayas a comprar, cuando pagas en efectivo, cuando pagas con transferencia y cuando lo pagas, digamos, con la tarjeta. Entonces, me pasó, por ejemplo, un producto que sale, por decirte, 160.000 pesos, y lo pude pagar en efectivo y me quedó en 120.000. O sea, yo digo, me pongo contento por el descuento, por un lado. Pero por el otro lado pienso, el que no tiene efectivo en ese momento, el que o por ahí vas a la estación de servicio y te ilusionan diciéndote, con tal tarjeta tenés hoy 20%, voy, 4.000 pesos, voy a veces a cargar a la noche, porque a partir de la 1, 2 de la mañana tenés un descuento también, para sentir el aliciente de que me están haciendo un descuento. A veces no te lo hacen o pasa cualquier cosa, pero digo, estos son quizás indicadores que juegan con el sentimiento de la gente y dice, bueno, sí, la próxima vengo a comprar acá porque tengo un descuento y me significa una diferencia. 40.000 pesos hoy creo que suma. Claro que sí, son tal vez estrategias de los hogares para adquirir bienes o hacer rendir un poquitito más el poder adquisitivo de su ingreso, que dicho sea de paso está un poco menguado. Ahí estamos viendo casualmente algo de lo que estabas diciendo, Daniel, que es la canasta básica, donde, a ver, si vos te sabés manejar, por eso a veces es un arma de doble filo. Si vas al supermercado, siempre lo hemos dicho, y comprás el asado en 3 cuotas, y por ahí
tal vez no es una buena estrategia porque al asado lo consumís el fin de semana y estás pagando 3 meses, algo que consumiste inmediatamente, pero si te haces de un descuento de un mejor precio, pagando con determinado medio de pago, pero estás sabiendo eso, tenés la educación financiera suficiente para saber, che, no es que no lo estoy pagando en cuota, lo estoy pagando distinto y que no se te hace una bola, porque fíjate vos, justo ayer charlábamos también con otra gente de que la mora en las tarjetas de créditos en Argentina creció hasta un 12%, siendo que hace 2 años era de 2.5%, creció un montón. Entonces hay un montón de gente que está tratando de comprar bienes, pero después no puede hacer frente al pago de esos bienes por más que lo hubieras comprado a un mejor precio. Es decir, como que hoy hay y es malo para la economía que exista esa dubitativa, que vos le tengas que decir a alguien, che, cuidado, porque si lo compras con tarjeta de crédito, tenés presente de que de acá a 3 meses tenés que tener el dinero para pagar tu tarjeta de crédito. Y a veces en estos contextos un poquitito más complejos de crisis no tenés tan clarificado el panorama. Exacto. Fíjate, Daniel, que con lo que hablábamos junto con el dato de inflación, que de nuevo cerrando esa parte, es un buen dato, nada más que ahora tenemos que pensar cuáles van a ser los ítems que se van a modificar, particularmente creo yo que los bienes alimenticios como que ya llegaron a su depuración y ahora vamos a ver los bienes que tienen que ver con las tarifas públicas, los servicios públicos, y particularmente también salió el dato de canasta básica alimentaria y canasta básica total, que es en esencia con lo que seguramente hoy, mañana vamos a conocer el dato de pobreza monetaria, que ya algunos institutos, como es el Observatorio Económico de la UCA, como es Ditela, también ya comenzaron a sacar algunos datos, algunas estimaciones de la pobreza monetaria en el mes de abril. Fíjate vos que la canasta básica alimentaria creció, que la canasta básica total creció acorde con la inflación, 2.5%. Esto es bueno porque hasta hace poco teníamos un desfasaje, la inflación venía al 3% y la canasta básica al 4%. Y también acá nos da el indicador de cuánto es lo que se llama la línea de pobreza extrema o indigencia, lo que vos necesitas como individuo, como adulto equivalente para comprar alimentos, y la línea de pobreza para comprar la canasta en general, que también incluye servicios para una persona. Y particularmente nosotros en el norte tenemos que ver el dato que está extrapolado, lo que se llama el hogar de 4 integrantes o adultos equivalentes, que hoy para un hogar, para no ser pobre, tiene que en esos adultos, 4 personas, 2 adultos y 2 niños, tener un ingreso de alrededor de 665.000 pesos. Para no ser indigente, perdón. Es decir, para que puedas comprar tu canasta de bienes alimenticios nada más. Y para no ser pobre, esa misma canasta está alrededor de 1,5 millones de pesos. Sí. Tengamos presente que en Salta el salario promedio está alrededor de 600.000, 700.000 pesos. Con lo cual, sí es de pensar de que vamos a tener, cuando salga el dato, alrededor de, ya lo habíamos visto en el mes pasado junto con estos mismos datos, alrededor del 30% de la población, 25% de los hogares. Esa parte todavía sigue bastante enquistada porque la aceleración de los precios estos últimos meses le ganó a lo de los salarios, incluso a los salarios informales que venían creciendo mucho. Así que hay que esperar ahora que la desaceleración de los precios pierda contra la aceleración del pago de los salarios. Y que esa aceleración del pago de los salarios tenga que ver con mayor productividad y mayor producción. Bueno, y el otro mes seguramente también vamos a tener una particularidad, que es el pago o el cobro del medio aguinaldo, con lo cual puede darnos una tranquilidad. Hay mucha gente que lo espera por horas, como los presos va contando con palitos ahí lo que falta para cobrarlo. Y del otro lado, tomo las palabras de una entrevista que vi que me pareció un poco tragicómica, es decir, de Gustavo Herrera, el presidente de la Cámara de Comercio, que decía: no queremos que llegue medio año porque no tenemos para pagar el aguinaldo, en el sentido de que no tenemos porque no están viendo el movimiento, con lo cual, bueno, ahí también, incluso el gobierno de la provincia que tuvo que pedir un adelanto para ya garantizar, es decir, como que sí, es verdad, a todos nos va a venir muy bien, pero también sepamos que del otro lado quien nos paga va a estar un poco ahogado también en esos temas. Perfecto. Bueno, Gastón, no sé si te queda algo más que quieras comentarnos. Simplemente esto, que pues tenemos que ver que la pobreza monetaria está relativamente estabilizada, eso es un buen dato, que no tenemos una volatilidad, una fluctuación, y que de nuevo tenemos que esperar que la desaceleración de la inflación sea
gradual en estos próximos meses, pero que los capítulos que se van a ver afectados son los capítulos de los servicios públicos. Por suerte, nos tenemos que desprender un poquitito de el problema de los bienes alimenticios y su volatilidad de precios. Perfecto. Recordamos entonces a aquellas personas que quieran conocer informes, saber el trabajo que ustedes hacen, tanto en la universidad como en el consejo, ¿dónde los encuentran? Bueno, ahora ya estamos reflotando la página del Instituto de Investigaciones Económicas, así que si entramos por la página de la Facultad de Ciencias Económicas, donde dice Instituto, tenemos nuestra pestaña y estamos modernizando, subiendo los informes, y si no, en Instagram, @IE_UNSA, o en LinkedIn, IE_Salta. Nosotros colgamos todos nuestros informes, nuestros análisis, las entrevistas que nos hacen, como para poder tener un raconto de qué es lo que estamos diciendo, de qué es lo que estamos viendo, y que, bueno, el público también nos siga. Perfecto. Y los lunes nos encontramos en la tarde, a las 15, ¿verdad? Y exacto, este lunes vamos a traer una persona que es un economista que fue presidente del Instituto Nacional de Economía Social, que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Microcréditos, que se llama Mateo Bartolini. Sí. Mateo vino a Salta. Nosotros en nuestro equipo tenemos un gran desarrollo de trabajos en microcréditos y en microfinanzas, y con ellos hicimos un lindo trabajo de intercambio de experiencias, y queríamos hablar con Mateo cómo está viendo hoy ese sector de las microfinanzas, que en un momento se vio grandemente beneficiado cuando las fintech comenzaron a otorgar préstamos sin las barreras que te pedía un banco. La persona que no puede acceder a un préstamo a un banco, por lo general va a un prestamista, y al medio se metieron las fintech, solucionando un problema enorme de inclusión financiera. Necesitabas un préstamo para ampliar tu casa, pero no tenías el recibo de sueldo, el banco no te lo aceptaba, el prestamista te cobraba un montón, y entró Mercado Pago, entró Viumi, cualquiera, y te ofrecía. Pero eso tuvo una contracara, que fue que la morosidad explotó, porque mucha gente que accedía inmediatamente al préstamo no tenía los recursos o la educación financiera para saber cómo gestionar el pago. Entonces, por una parte, solucionó un problema enorme, gente que no podía acceder al crédito para productivos, personales, lo que fuera, pero por otra parte, elevó la morosidad de ese grupo, pero la morosidad en general. El Banco Central mide la morosidad de todos los individuos que tiran préstamos, y esa morosidad después afecta en la construcción de la tasa de interés de los préstamos. Entonces, queremos charlar con él, con Mateo, qué es lo que pasó ahí, si fue bueno, si fue malo, cómo ve. Ahora que te decía hace rato que la morosidad en Argentina en general para las tarjetas de crédito está alrededor del 19%, que es muchísimo. Bueno, queremos ver qué es lo que está viendo, qué es lo que va a pasar en ese sector muy vulnerable de la economía, que son los pequeños emprendedores, los que acceden a microcréditos y están en la microfinanzas. Perfecto. Esto lo vamos a tener el lunes a las 15. A las 15 horas en Economía en Perspectiva. Perfecto. Y te desafío a que la próxima semana hablemos de esto y que nos cuentes qué mirada tiene sobre este tema.